Bienvenidos a Terror con el Profesor. Aquí encontrarás relatos de miedo, experiencias reales y leyendas oscuras que no te dejarán dormir. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Y si tienes una historia, escríbela en los comentarios. Porque aquí, tus relatos cobran vida. Hola, profesor. Gracias por darme este espacio para contar lo que viví. Fue solo una noche, pero bastó para que nunca más pudiera volver a trabajar como velador. Mi nombre no es importante. Lo que importa es el lugar. Un hospital que sigue existiendo, aunque con un horario muy particular. Era un hospital pequeño, de esos que atienden en comunidades alejadas de la ciudad. Funcionaba con normalidad durante el día, pero por la noche estaba cerrado a pacientes. No había doctores, no había enfermeras, no había servicios. Solo quedaba un guardia de seguridad. Y esa noche ese guardia fui yo. Cuando me ofrecieron el trabajo, me pareció sencillo. Me dijeron, nomás es cuidar que nadie se meta a robar instrumental o medicinas. De noche no hay pacientes, está vacío. Fácil acepté sin dudar. El pago no era malo y yo necesitaba el dinero. Me presenté a las 9 de la noche, cuando las últimas enfermeras se retiraban. El hospital tenía 3 pisos y un sótano que funcionaba como morgue. Me entregaron un manojo de llaves, una lámpara y un radio viejo que apenas se escuchaba. La enfermera jefa fue la última en irse. Antes de salir se me acercó y me dijo algo extraño. Si escuchas pasos o ruidos en pediatría, no entres. Hazme caso. Me reí nervioso, pensando que solo quería asustar al novato. Pero su rostro estaba demasiado serio para hacer una broma. A las 10 de la noche hice mi primera ronda. Todo estaba en silencio. El hospital vacío parecía otro mundo. Las lámparas fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, y el eco de mis pasos resonaba como si alguien más me siguiera. Revisé la sala de urgencias, pasé por las oficinas y subí a los pisos superiores. Nada fuera de lo común, pero cuando llegué a la sala de pediatría, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta. Yo la había visto cerrada minutos antes. Empujé con cuidado y entré. Las cunas estaban vacías, alineadas en silencio. Pero en cuanto apagué mi linterna, escuché algo imposible. El llanto de un bebé. Me congelé. El sonido era tan real que podía jurar que había un niño llorando en la cuna del fondo. Corrí, encendí la luz y no había nada. El llanto se cortó de golpe como si lo hubieran apagado con un botón. Seguí mi ronda fingiendo calma, pero el ambiente se sentía pesado. En el segundo piso escuché voces. Eran conversaciones apagadas como de médicos discutiendo. Me acerqué al quirófano. Dentro todo estaba en orden. Limpio, vacío, instrumental guardado. Pero las voces seguían. Demasiada sangre. Necesito el bisturí. Era imposible. No había nadie. Y entonces, sin previo aviso, la lámpara quirúrgica del techo se encendió sola, iluminando la sala como si estuviera en plena operación. La luz me cegó. Caí hacia atrás. Y cuando parpadeé, estaba todo apagado de nuevo. Me juré que no volvería a entrar a ese cuarto. Alrededor de la medianoche decidí quedarme en la recepción. Pero de pronto escuché pasos en el pasillo principal. Pasos firmes, pesados, como si alguien con botas médicas caminara detrás de mí. Me levanté con la linterna y avancé rápido. Los pasos también se aceleraron. Giré y pude ver una sombra blanca al final del pasillo. Era la figura de un médico, con bata y cubrebocas. No tenía rostro, solo una mancha oscura en lugar de facciones. Levantó una mano y me señaló. En ese instante todas las puertas del pasillo comenzaron a golpearse solas, abriéndose y cerrándose con violencia. Corrí como pude hasta encerrarme en la oficina de vigilancia. Creí que podría aguantar ahí hasta el amanecer, pero cerca de las 3 de la mañana el radio comenzó a crujir con interferencia. Entre la estática escuché claramente: «Baja al sótano». Me negué, pero entonces la puerta de la oficina empezó a golpear como si alguien quisiera entrar. Decidí bajar corriendo al sótano, con el corazón a 1000. La morgue estaba oscura y helada. Abrí la puerta y el frío me golpeó como un muro. En las planchas de acero había sábanas dobladas, y una de ellas empezó a moverse. Retrocedí aterrado. La sábana cayó lentamente al suelo, como si algo invisible se hubiera incorporado. Y entonces lo escuché.
un murmullo de varias voces al mismo tiempo, todas hablando mi nombre. No recuerdo cómo salí de ahí, solo sé que corrí escaleras arriba, me encerré de nuevo en la oficina y esperé al amanecer rezando. Cuando llegó el relevo yo estaba pálido, sudando y con los ojos rojos de no parpadear. El guardia que entraba me vio y dijo con naturalidad: «¿Ya viste, verdad?» Renuncié ese mismo día. Desde entonces no puedo pasar frente a ese hospital sin sentir que alguien me observa desde las ventanas del tercer piso. Y todavía, algunas noches, escucho el llanto de un bebé que nunca existió. Una sola noche fue suficiente. Hola, profesor. Antes de empezar quiero agradecerte este espacio. No suelo hablar de lo que me pasó, porque la mayoría se reiría o diría que son inventos. Pero yo lo viví. Fue solo una noche en un trabajo de velador en un panteón de pueblo, y con eso bastó para no volver a acercarme jamás a un cementerio. Fue en el año 2015. Yo estaba sin trabajo, y un conocido me dijo que en el panteón municipal de un pequeño pueblo cercano necesitaban a alguien que se quedara de noche. El viejo velador había renunciado de golpe, según decían, porque lo habían asustado. Yo pensé que eran supersticiones de pueblo, exageraciones. Fui con el administrador y me explicó que no había mucho que hacer, solo vigilar que no se metieran borrachos o pandilleros a destrozar tumbas. El pago era decente, y acepté sin pensarlo demasiado. Lo raro fue cuando me entregó las llaves y en voz baja me dijo: «Mire, joven, aquí hay reglas. No se las estoy inventando yo, así me las pasaron a mí. Si las cumple no tendrá problemas». Me dio una hoja doblada. La guardé sin leerla, pensando que era algún reglamento interno. Más tarde me arrepentiría de no haberla tomado en serio desde el principio. Entré a las 8 de la noche. El lugar era grande, cercado con bardas viejas y con árboles que apenas dejaban pasar la luz de la luna. El aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas. La caseta de vigilancia estaba junto a la entrada. Era pequeña, con una silla vieja, una lámpara de petróleo y una radio de baterías. Dejé mis cosas ahí y decidí hacer un recorrido. El silencio era absoluto, apenas interrumpido por los grillos y algún perro lejano. Las cruces blancas se alzaban como huesos brillando bajo la luna, y los mausoleos parecían pequeñas casas de piedra. A cada paso me sentía más observado. Recordé la hoja de reglas y la saqué del bolsillo. Decía lo siguiente: 1. Nunca caminé entre las 12 de la mañana y las 3 de la mañana por la zona norte del panteón. 2. Si escucha a alguien llorar, no lo busque. 3. Si ve a una mujer de negro pidiéndole fuego, no se lo dé. 4. Si los perros comienzan a aullar, quédese dentro de la caseta y no salga hasta que se callen. 5. Pase lo que pase, nunca abra la puerta de la bodega donde se guardan las velas y ataúdes viejos. Me reí nervioso. Pensé que eran cuentos para asustar, pero igual me aprendí las reglas de memoria. A eso de las 11 todo estaba tranquilo. Me senté en la caseta a fumar un cigarro. Pero de pronto escuché algo. Un llanto suave, como de mujer. Venía desde los pasillos de tumbas más cercanos. Recordé la regla número 2. Si escucha a alguien llorar, no lo busque. Me quedé inmóvil, con la piel de gallina. El llanto se hizo más fuerte y luego se transformó en un grito desgarrador que resonó por todo el panteón. Mi instinto fue correr hacia la reja para salir, pero me obligué a quedarme quieto. Poco a poco, el sonido se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Esa fue la primera prueba. Cerca de la medianoche, vi a alguien caminando entre las tumbas. Era una figura femenina, con un vestido largo y negro y un velo cubriéndole el rostro. Se detuvo frente a la caseta y, con voz suave, me dijo: ¿Tiene fuego para mi vela? Me quedé helado. La regla 3. Ella estaba ahí frente a mí, repitiendo la pregunta: ¿Tiene fuego para mi vela? Me escondí detrás de la puerta con el corazón latiéndome en los oídos. No respondí. La mujer se quedó quieta unos segundos y entonces comenzó a reírse. Una risa aguda, escalofriante. La vi caminar hacia un grupo de tumbas
y desaparecer, como si se hubiera desvanecido en el aire. A la 1:30 de la mañana, un coro de aullidos me sacó del sopor. Venían de todas partes, de afuera del panteón, de las casas cercanas, de la nada. Un aullido largo, doloroso, que me atravesó los huesos. Recordé la regla 4 y me encerré en la caseta. Los aullidos duraron casi media hora. Mientras tanto escuchaba pasos arrastrados alrededor de la caseta, como si algo rodeara el lugar. No tuve valor para asomarme. Cuando los perros callaron, el silencio fue aún más pesado. Eran las 2:45 de la madrugada cuando empecé a escuchar golpes en la bodega del panteón. Primero suaves, luego más fuertes, como si alguien intentara salir desde dentro. Recordé la regla 5. Nunca abra la puerta de la bodega. Los golpes continuaban, y entre ellos se escuchaba una voz masculina. «Ábreme, por favor, ábreme». Era un tono suplicante, humano, tan real que me partía el corazón. Pero no abrí. Me tapé los oídos, intentando ignorar. A las 3 en punto los golpes se detuvieron, y entonces, desde la distancia, escuché algo que me quebró. Un alarido colectivo, como si cientos de voces gritaran al mismo tiempo desde el fondo de la tierra. El resto de la noche me la pasé rezando en la caseta, temblando. No me atreví a salir hasta que salió el sol. Cuando el administrador llegó en la mañana, me encontró pálido, con los ojos hundidos. Le entregué las llaves y renuncié en ese instante. Él solo asintió, como si lo hubiera esperado, y me dijo: «Ya le tocó conocer a los que habitan aquí. Una sola noche es suficiente, ¿verdad?». Y sí, fue suficiente. Desde entonces no puedo entrar a un cementerio sin sentir que alguien me sigue con la mirada. Hola, profesor. Te agradezco que me des este espacio para hablar. No sé si alguien me creerá, pero necesito sacarlo de mi pecho. Una sola noche como velador en una fábrica textil fue suficiente para cambiar mi vida. No estoy exagerando. Todavía sueño con lo que vi y escuché ahí. Era el año 2012. La fábrica textil llevaba tiempo clausurada después de un incendio que mató a varios trabajadores en el turno nocturno. El edificio había sido reparado y estaba por reabrir, pero mientras tanto necesitaban seguridad nocturna para evitar robos. Me ofrecieron el puesto de velador y acepté sin pensarlo. El sueldo era bueno, y me aseguraron que ya no pasaba nada raro. Lo único que tenía que hacer era dar rondas cada hora y vigilar que no se metieran vándalos. Llegué a las 9 de la noche. El supervisor me entregó las llaves y se fue con una advertencia que me hizo reír nervioso. Si escuchas máquinas encendidas, ignóralo. Aquí todo está apagado desde hace años. La fábrica era enorme. Tenía naves largas con techos altos y máquinas industriales alineadas como monstruos dormidos. El olor a aceite y a humo viejo aún impregnaba el aire. Encendí mi linterna y caminé por los pasillos metálicos. El eco de mis pasos resonaba con fuerza. Todo parecía tranquilo, hasta que llegué a la sala principal de telares. Allí escuché algo imposible: el golpeteo rítmico de una máquina en funcionamiento. El clac-clac metálico era inconfundible. Apunté la linterna hacia el sonido, pero todas las máquinas estaban apagadas, oxidadas. El ruido cesó apenas avancé un par de pasos. Me convencí de que era mi imaginación y seguí adelante. A eso de las 11 regresé a la oficina central para descansar un poco. Apenas me senté, escuché murmullos en los pasillos, voces humanas, apagadas, como si los obreros siguieran conversando en turno de noche. Me asomé y vi luces tenues en la sala principal. Eran como reflejos de focos encendiéndose solos. Caminé despacio y lo que vi me heló. Había siluetas de personas trabajando en las máquinas, pero sus cuerpos eran oscuros, translúcidos, como sombras con forma humana. Una de esas sombras levantó la cabeza y me miró. No tenía rostro, solo un hueco negro. Señaló hacia mí y, de inmediato, todas las máquinas se encendieron a la vez, retumbando con un ruido ensordecedor. Corrí de vuelta a la oficina y cerré la puerta con llave. A medianoche un olor fuerte a humo llenó la oficina. Pensé que se estaba incendiando algo y salí corriendo. En la nave principal vi fuego extendiéndose por el techo, igual que en las fotos antiguas del accidente,
Pero había algo peor. Las sombras de obreros corrían envueltas en llamas, gritando con voces horribles, mientras seguían trabajando como si no pudieran detenerse. Vi a una mujer ardiendo frente a un telar, con la piel cayéndosele a pedazos, que volteó hacia mí y gritó: «¡Sácanos de aquí!». Retrocedí, pero el calor era insoportable. Cuando me cubrí el rostro y volví a mirar, no había fuego. Todo estaba en silencio otra vez. Me refugié en la caseta externa, temblando. Pero poco después escuché un golpe metálico proveniente del sótano de la fábrica. Era como si alguien arrastrara cadenas. Contra todo instinto bajé con la linterna. El sótano era un espacio amplio donde se guardaban rollos de tela vieja. El aire estaba helado. De entre las sombras vi figuras encorvadas, como obreros quemados, arrastrando trozos de hierro. Uno de ellos levantó la cabeza y vi sus ojos brillando como brasas. Dijo con voz cavernosa: «Aquí nunca terminó. Seguimos trabajando». Todos los demás empezaron a golpear las paredes, como si quisieran derribarlas. El suelo temblaba. Huí escaleras arriba sin mirar atrás. Eran casi las 4 de la mañana cuando escuché la alarma de incendios sonar sola. Las luces de emergencia se encendieron, bañando todo en rojo. En el pasillo principal vi un desfile de obreros fantasmales saliendo de la nave, todos quemados, todos llorando y gimiendo. Pasaban junto a mí sin verme, como si repitieran su último instante una y otra vez. Al final de la fila venía un capataz, con el rostro calcinado y un silbato en la boca. Me miró fijamente y señaló la salida, como ordenándome que me fuera. No esperé más. Salí corriendo de la fábrica y no me detuve hasta llegar a la carretera. Cuando regresé con el supervisor por la mañana, le devolví las llaves y le dije que no volvería. Él solo suspiró y me dijo: «Todos dicen lo mismo, por eso nadie aguanta más de una noche aquí». Desde entonces no puedo pasar cerca de esa fábrica sin sentir olor a humo. A veces en mis sueños escucho todavía el golpeteo de los telares, como si siguieran funcionando en un turno eterno. Maldito. Una sola noche bastó para dejarme marcado de por vida.